Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Qué gusto para mí poderles llevar la palabra de Dios a los que quieran escuchar. Son unos cuantos, no son tantos, pero sí llego a través de las redes sociales a muchas personas. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Compartir el video si les parece interesante. La forma de reflexionar mía es muy diferente a la forma como reflexionan algunos sacerdotes. Porque los sacerdotes reflexionan de acuerdo a la palabra y sacan un contexto o un texto o una enseñanza más bien de lo que está dicho allí y aplicado a la vida real, por decir algo. Entonces sacan el texto y a veces incluso ni siquiera se refieren al texto, sino que hablan de otras cosas. La forma de evangelizar mía es apologéticamente, o sea, la palabra dice algo, la escritura está dicha y yo lo que hago es escudriñar la palabra. Cada frase, cada sílaba, cada coma, cada intencionalidad tiene un sentido y eso es lo que yo trato de visualizar allí. Por eso la forma de evangelizar mía es muy diferente a algunas personas que, enseñando de otra manera que también es válida, enseñan y dejan un mensaje. Yo podría hacer lo mismo. Y tengan la plena seguridad, me demoraría más en leerlo que en la enseñanza que les daría, porque la enseñanza podría ser de una sola palabra, pero de eso no se trata. Se trata es de evangelizar y enseñar lo que está escrito para que los malos católicos sepan por qué deben conservarse en la Iglesia Católica, por qué la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo hace 2000 años y por qué está escrito lo que está escrito para enseñanza de todas las generaciones, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por eso es tan importante que esto que yo estoy enseñando o evangelizando, ustedes lo entiendan para que a su vez le enseñen a otros, a sus hijos, le enseñen a sus seres queridos o de pronto a un hermano separado que llega a su casa a tocarle la puerta. Entonces ustedes tienen bases para enseñar y decir: usted no me va a venir a engañar a mí tan fácilmente. Ejemplo, Mateo no, Éxodo 24. No harás imágenes ni te postrarás ante ellas, ni de lo que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Si una persona llega con ese coso, que evidentemente han llegado con ese versículo a muchos malos católicos, y ahí mismo se los han llevado que porque la Iglesia Católica es idólatra, inmediatamente creen que esa es la verdad. Pero cuando usted tiene un amplio conocimiento, entonces usted le va a decir a esa persona: bueno, ahora usted me va a leer Éxodo 21, Éxodo 22, Éxodo 23, 4, 5 y 6. Y ahí, analizando todo el contexto, nos vamos a dar cuenta de que no está hablando de las imágenes, sino que está hablando de ídolos. No adorarás ídolos, otros dioses, porque yo soy un Dios celoso. Por eso no te harás imágenes. Y ahí sí ya uno sabe que no está hablando de la Virgen María, ni de San José, ni de los santos, sino que está hablando de idolatría, de otros ídolos. No te postrarás ante ellas. En Éxodo, los judíos hicieron un becerro de oro. Esa es una imagen. ¿De qué? De algo que hay aquí en la tierra. ¿Qué era un becerro de oro? No te postrarás ante ellas, ni lo adorarás. ¿Y qué hizo ese pueblo? Postrarse ante esa imagen que era un ídolo, que era un dios falso, y adorarlo. Y eso embejucó a Dios. A eso es que se refiere. Pero que porque usted va y le ora a una imagen de yeso que le recuerda a la Virgen María es malo. No. ¿Acaso le está diciendo que la Virgen María es una diosa o que San José es otro dios? Entonces usted ya no se deja engañar. Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Espero que hayan entendido. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 3, del 1 al 10. Te doy todo lo que tengo en nombre de Jesús. Levántate y anda. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban.
Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo Nazareno. Levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Las imágenes hablan por sí solas. Pedro y Juan se van para el templo a orar, a pedir. ¿A cuál templo? ¿A cuál templo? Al templo de Jerusalén, a donde asistía constantemente Jesús a orar. A ese templo. Ellos, estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, ellos van a orar, ven que traen a un lisiado, lo colocan en la puerta porque él acostumbra a pedir limosna, como efectivamente hoy muchas personas lo hacen, a pedir limosna. Unos de buena fe piden limosna y otros de mala fe piden limosna. Dios les dará a cada uno de ellos lo que se merecen, porque algunas personas, no estando lisiadas, se comportan como unos lisiados para recibir limosna, y Dios les pagará lo que hacen en el nombre de Él por estafar a la gente. Pues bien, Pedro y Juan hacen un milagro. El primer milagro que hace Pedro y Juan es el primero. Y les voy a decir, la película, cuando uno se la ve, uno ve que ellos hasta dudan. Pues sobre todo Juan duda, porque Pedro llega y le mira: oye, yo no tengo plata, ni oro, ni plata, pero sí te voy a dar lo que tengo, lo que a mí se me dio, y es que recibas a Jesucristo. En el nombre de Dios, levántate y anda. Oiga, ese momento, Dios mío bendito, Juan se quedó perplejo. Eso hicimos. Inmediatamente ese caballero se levantó y empezó a andar. Yo creo que ni ellos se lo creían bien, ni ellos se lo creían que realmente podían hacer ese milagro. Ellos vieron a Jesús haciendo esos milagros y todas las cosas. A ellos se les dio poder de ir a evangelizar y arrojar demonios cuando estuvo Jesús, pero no recuerdo que alguno de ellos haya curado a alguna persona, solamente arrojaban demonios. Por primera vez, Pedro levantó a una persona con un milagro de Jesús. Hasta yo estoy seguro que ellos quedaron perplejos. Pues bien, ese milagro es lo que Dios nos pide hoy día a todos nosotros. Que tengamos la suficiente fe para poder mover montañas, para decirle a un árbol: arráncate y ve y plántate en el mar, porque eso fue lo que hizo Pedro. Pedro y Juan le pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo Nazareno. Levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su propio pie, dando brincos y alabando a Dios. Cuando yo veo esta película, después de haber visto todo ese proceso de Semana Santa, donde Jesús durante todos estos 3 años pasados nos han venido enseñando los milagros de Jesús y esa cantidad de milagros que Jesús hacía, uno dice: la gente, ¿por qué se sorprende? Porque estos fueron capaces de levantar a un hombre. Si Jesús hizo miles de milagros y a él lo crucificaron. Y ahorita se asombran porque ellos, los discípulos, hicieron unos cuanticos milagros, mientras que Jesús estuvo con ellos y le hizo miles de milagros y ellos
prefirieron crucificarlo. Entonces uno como que no alcanza a observar la vida desde otra perspectiva, sino de la ingratitud del hombre. Cómo estos hombres ingratos tuvieron a Jesús ahí, haciéndole milagros, levantó muertos, curó enfermos, sanó ciegos, hizo de todo. Y a él lo crucificaron. Y ahora, porque estos hombres fueron capaces de levantar a un hombre de sus pies para caminar, ahora sí se sorprenden, ahora sí se dan cuenta de que la embarraron con haber matado al Creador, haber matado al Hijo de Dios. Y bueno, esa es la historia que aparece acá de los hechos de los apóstoles, los primeros milagros que hacen los apóstoles. Vamos a avanzar con el Salmo. Salmo 104 es un resumen. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Este salmo es solamente para los que tienen fe, para los que creen en la historia de Jesús, para los que ven en la historia de la salvación, a esos profetas que Dios les hizo muchas promesas. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y ustedes enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y ustedes harán milagros. Pero si tuvieran fe como el grano de un grano de mostaza, le dirían a un árbol: arráncate y vete a sembrar al mar. Y por eso es que Él manda a sus discípulos: todo lo que ustedes me veis hacer a mí, ustedes también lo podrán hacer. Los discípulos haciendo milagros porque Dios les concedió ese poder. Ustedes van a ir en mi nombre. El que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Y así ha sido. Así ha sido todo este tiempo. Y vamos a leer el Evangelio, que es muy bonito y da una cachetada a los incrédulos. Evangelio de San Lucas 24, 13-35. Lo reconocieron al partir el pan. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegando cerca de la aldea a donde iban,
Él iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos sentado a la mesa. Y entró para quedarse con ellos, punto. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, y que estaban diciendo: eran verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las enseñanzas que deja Jesús son muy profundas. La palabra de Dios es demasiado profunda para uno explicarla de a poquitos. Por eso este mensaje nos demoraríamos analizando frase por frase, palabra por palabra, seguramente que 1 hora, 2 horas, y encontraríamos muchas cosas para debatir. Pero quedémonos con unas cuantas. La primera es que es el día domingo. Ahí dice que es domingo, el primer día de la semana. Y iba Cleofas y el otro compañero discípulo para el camino, para una vereda o aldea que se llamaba Emaús. Iban de camino, iban hablando aburridos porque esperaban al Mesías. Ellos creían que ese era el Mesías y lo mataron, hermano. No, qué error tan berraco. Esperábamos al Mesías y nunca llegó. Ese no era y creíamos que sí era. Y se les pega a Jesús. Pero cosa tan particular dice ahí: ellos no lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿Se acuerdan que ayer el texto fue lo mismo? María Magdalena lloraba incesantemente y Jesús se le hace a un lado y ella no lo reconoce hasta que Jesús le habla. Cuando la llama María, inmediatamente se le abrieron los ojos y vio que era Jesús. Rabuní, maestro. Hoy sucede lo mismo. Estos hombres no reconocen a Jesús. Lo ven, pero ven que es una persona común y corriente, una más. ¿Cómo así? Usted no sabe qué pasó allá, hombre. Usted es el único que no sabe, forastero que no sabe lo que pasó allá. Pues hombre, mataron al que creíamos nosotros que iba a ser el Mesías. Lo crucificaron y lo mataron. Qué decepción tan berraca, hombre. Y ahí es cuando Jesús interviene y les dice cosas que nosotros ya habíamos escuchado antes. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 16, 23, Jesús le dice a los discípulos: el Hijo del Hombre va a ser juzgado, va a entrar a Jerusalén, va a ser juzgado, condenado a muerte y crucificado, pero al tercer día resucitará? Y Pedro lo increpa y le dice: ¿cómo se le ocurre, Señor? Dios no permita una cosa de esas. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Ya Jesús había pronosticado eso. Los profetas del pasado, Isaías, Jeremías, todos ellos habían predicado sobre Jesús y de lo que le iba a ocurrir. Y eso era lo que se decía en las sinagogas cada vez que se reunían. Pero ellos seguían esperando al Mesías. El Mesías vino a ellos y no lo creyeron. No le creyeron, a pesar de que él se los decía personalmente, no le creyeron. Por eso es tan importante estas lecturas de Hechos de los Apóstoles, porque aquí vemos testigos de que realmente Jesucristo resucitó. Y Jesús comienza a explicarles. Ellos no lo reconocen. Llegan a la aldea. Jesús hace como que va a seguir y ellos le dicen: no, venga para acá, que va a anochecer, quédese acá con nosotros y mañana continúa el viaje. Entran a la casa, se sientan a la mesa, coge el pan Jesús, lo parte, y en el momento en que parte el pan, se les quita esa venda que estos hombres tenían
y reconocen a Jesucristo. Y cuando reconocen a Jesucristo, en ese momento Jesucristo se les desaparece. Nos dejan una gran enseñanza, muchachos, pero es una inmensa enseñanza que qué pesar de los protestantes que no la ven. Y es que Jesucristo en Lucas 19:22 se convirtió en pan y en vino. En Lucas 19:22 se convierte en pan y en vino. Toma el pan, dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Luego toma la copa de vino y dice, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Se convierte en pan y en vino. Y ellos no reconocieron ese momento. Y ahí los testigos de Maús se dan cuenta de que verdaderamente Jesucristo se había convertido en pan. Y ese pan, lo dice Juan 6:53, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, porque yo soy el pan vivo bajado del cielo, y quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Queremos encontrar a Dios? Vayan al Santísimo, vayan a la Eucaristía, coman de la hostia, coman del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahí está, ahí lo van a encontrar. ¿Quieren encontrar a Dios? Aquí los testigos de Maús les está diciendo dónde está. Está en la Eucaristía, está en el pan. Porque Él, cuando partió el pan, desapareció físicamente, pero quedó con ellos en el pan. Y ellos comienzan a decir, oiga, es Jesús el que está aquí con nosotros. No ardía nuestro pecho cuando Él nos hablaba y sentíamos la presencia de Él. Ustedes, los que dudan de la presencia de Dios, Dios les llama la atención hoy a través de los testigos de Emaús. Tanto que lo escuchan, tanto que César pronuncia las palabras, tanto que César habla de Dios, y ustedes no lo alcanzan a ver porque están ciegos, vendados, vedados, porque se les ha puesto una venda para que no vean el resplandor de la verdad que está en el Evangelio. Ojalá ustedes entiendan esto hoy también. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.